Padre, muy bien. Sí, son de estos fines de semana, así los de enero, los de principio de año son como muy aletargados, pero luego se componen. Y ayer le mandé un poco la información a tu mamá de las fechas para que estés también al pendiente de las convocatorias, porque hay mucha gente que está como un poco impaciente con las fechas y todo ello. Entonces, bueno, ya se las mandé a tu mamá. El examen va a ser completamente en línea, o sea, no vas a tener que ir a ningún lugar, va a ser en línea. Entonces, muchos de los materiales que tenemos aquí sobre todo en la plataforma, si no te has dado de alta, ¿verdad? En la plataforma, en la de opentest.com.mx. Mm, Creo que me metí, pero con el correo de mi mamá. Ah, ok, perfecto. Entonces, si ya te estás ahí, trata de explorar, ya te voy a empezar a enviar algún tipo de material muy específico que vas a tener que ir viendo ahí. Y ahí, sobre todo, mucho material eh, adicional como los videos o los tutoriales o los test, ¿no? Por ejemplo, todo este material que vemos aquí en clase, pues ahí también lo encuentras. Entonces, eso va a ser muy importante porque el examen va a ser prácticamente en una computadora. Te tienes que acostumbrar mucho al tipo de test, por ejemplo, de irlo trabajando en la computadora, de que no te vayas a equivocar al momento de poner las respuestas y todo ello, ¿no? Entonces, aquí en la plataforma, pues está muy básico esto para que lo puedas ir haciendo y no te vayas a equivocar, ¿no? Al momento de ir haciendo los test. Bueno, entonces vamos a empezar con esta parte. Esta es una parte sencilla, es una parte muy sencilla de la parte de español, pero que viene en lo que se llama habilidad verbal. Entonces, ¿te acuerdas que es la parte como importante, la de habilidad verbal español, habilidad matemática y matemáticas, lo juntan y casi es la mitad del examen esto? Entonces, vamos a tratar de explorar hoy esta parte que es la sinonimia, la antonimia y la homonimia. Vamos a ir viendo cada uno de estos y vamos a hacer unos ejercicios de ello. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de, a ver, aquí, permítame, hablamos de esta rama de la lingüística que se llama semántica. Entonces, esta rama se dedica básicamente a estudiar lo que son los significados, en este caso, de las palabras, pero no el significado que nosotros conocemos, por ejemplo, como en un diccionario, que es el léxico, así de esto es esto. No, sino que todas las palabras tienen pueden tener varios significados, ¿no? Claro, por la semántica, es decir, varias significaciones según el contexto, según el momento, según la época, en fin, ¿no? Entonces, hay palabras que sí tienen una sola significación, pero hay otras que pueden tener cinco, seis, siete, ¿no? Diferentes según el momento, el contexto a lo que te refieres. Entonces, bueno, eso es lo que estudia. Y nosotros vamos a revisar en este caso este tipo de palabras, por ejemplo, los sinónimos, que son palabras, en este caso, que significan prácticamente eh, lo mismo o algo semejante, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre estos dos puntos, entre lo que llamamos nosotros lo igual o semejante. Luego tenemos los antónimos, que son, en este caso, todo lo opuesto o lo contrario o contradictorio. Vamos a ver también la diferencia entre ellos. Y luego tenemos aquí lo, es que necesito borrar aquí esto. Luego tenemos los homónimos. Aquí vamos a tener, aquí es donde más se complica, porque tenemos palabras que escriben igual, ¿no? Se oyen igual, pero significan diferente, o palabras que se oyen solamente igual, pero se escriben diferente y significan diferente. Entonces vamos a ver la diferencia entre esas y los parónimos, que son las palabras que básicamente solo se parecen. ¿No? O sea que no tienen ninguna cercanía, solamente se parecen ahí o se llegan a confundir. Entonces vamos a ir viendo una por una
de estas. Y ya sabes, ¿no? Igual, en cualquier momento que te atores cualquier cosa, me puedes preguntar. Entonces, básicamente cuando nosotros hablamos de sinónimos y antónimos, que es como lo que más hemos ido aprendiendo de siempre, pues tenemos esto, ¿no? Pensamos que los sinónimos es que sea exactamente igual, ¿no? Que tenemos la misma, el mismo concepto. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, esto. Son palabras que tienen el mismo significado, pero se escriben diferente. Pero ojo con esto, ¿no? Porque esto, ¿no? Ujú, el mismo no es igual en este caso que similar. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo te pongo, por ejemplo, casa, ajá, y hogar, ajá, las utilizamos como sinónimos, pero cada una de ellas tiene un contexto diferente. Por ejemplo, para a ti, ¿qué te viene a la mente con casa y qué te viene a la mente con hogar? Mm, Casa, pues Ujú, como en donde vives, ujú, ujú. y hogar es más como, por ejemplo, tu familia o el lugar al que perteneces, algo así. Claro, claro, son conceptos diferentes. Perfecto, muy bien, excelente. De hecho, esto es como más la parte física, ¿no? Así, todo esto. Ajá. Y esto es el concepto que hay atrás, ¿no? Desde la familia, ¿no? La convivencia, el interior de la casa, el ambiente, ¿no? Hogareño. Y todo eso. Por eso siempre se dice ambiente hogareño o sabor, o extraño el hogar. Pero, por ejemplo, no dices, ay, extraño esta casa, ¿no? O el ambiente caseño, ¿no? O sea, ni siquiera existe ese concepto. Entonces, muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre lo mismo y similar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros lo tenemos. Yo puedo poner sol, ajá, y lo puedo utilizar como sinónimo de día. Dices, bueno, ok, porque finalmente hay en este caso sol en el día, pero cuando a mí la palabra día se puede referir no nada más a la cuestión matutina, ¿no? O vespertina donde hay sol, o sea, el día es 24 horas. Entonces, por ejemplo, son ahí contextos, igual la noche, ¿no? La noche puede ser la oscuridad, ¿no? Y no necesariamente debe de estar asociada a la luna, tampoco no siempre hay luna, ¿no? Entonces, eso sería un poco la cuestión. Entonces, pero sí podemos ser que sean contrarios, por ejemplo, antónimos, o sea, que son diferentes, por ejemplo, el sol y la luna, porque este sale de día, este sale de noche, aunque luego lo vemos esta de noche, pero bueno, se asocian, ¿no? Entonces, los antónimos también van a tener un contexto de que no siempre van a ser totalmente así, lo que nosotros conocemos, lo opuesto, ¿no? Vamos a tener tres tipos de antónimos. Muy bien, entonces ese es como ahorita de plano general. Luego nosotros tenemos aquí estos, que estos es lo que nosotros llamamos aquí las homónimos, ¿no? Mm, Los homónimos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que son palabras, en este caso, iguales. Por ejemplo, seguramente nunca has buscado en internet si tienes a alguien que se llame igual que tú. No. ¿No? Un día búscalo, seguramente te vas a llevar así una sorpresa de que hay gente que se llama exactamente igual que tú, con tus dos apellidos y todo. Y es padre cuando estás así, lo ves y luego ves, le pones para ver la foto de la gente y es como que te vas una sorpresa, se dices, ay, ¿no? Esa sí se parece a mí, o esta no tiene nada que ver conmigo, cosas así. Entonces, esos son homónimos. Entonces, por ejemplo, cuando muchas veces tú vas estás en el aeropuerto, entonces, por ejemplo, pasa tantísima gente por ahí, y entonces es muy común que pase alguien o que haya alguien que a lo mejor están buscando por tu nombre, ¿no? Entonces, si tú te llamas igual que esa persona, pues a veces es cuando te detienen y dicen, a ver, vamos a revisarte, ¿no? Porque estamos buscando a tal persona, en fin. Entonces, es cuando se dice que son homónimos. Pero los homónimos, en este caso, los vamos a tener de dos tipos. Uno que son los fonos, ¿no? O sea, que suenan, ajá, suenan igual, y otros que son los grafos, es decir, que se escriben. ¿No? Escriben igual, pero que suenen igual o que se escriben igual, pero su significado es totalmente diferente.
Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿no? Este es uno clásico, vaya y vaya, ¿no? El vaya de ir, ¿no? Ah, aquí está el vaya de ir y el vaya de cerca. Ujú. Este es como el uno clásico, clásico. Aquí, ¿qué está pasando? Aquí suenan. Ajá, si te fijas, aquí suenan igual, nada más. Pero, y por eso se llaman fonos, ¿no? Suenan igual, pero se escriben diferente y significan diferente. Ujú. El vaya, vaya. Y todavía le podríamos agregar esta, ¿no? Acá otra. Vaya con, ajá, con V, con V, con B, ¿no? Entonces, vaya, este es, por ejemplo, un color, ¿no? Y entonces tenemos un color, tenemos el verbo ir y luego también tenemos la cerca, ¿no? O sea, esta. Los cuales tenemos tres ahí. O ahora, los otros, los grafos, ¿no? Los que se escriben igual. Entonces, por ejemplo, tenemos nada y nada. Entonces aquí nada del verbo, en este caso, nadar, ajá, y nada aquí del vacío. Ujú. Entonces tenemos esos dos. Entonces suenan en este caso igual, se escriben igual, pero significan en este caso diferente. Muy bien. ¿Aquí alguna duda con estos entre los fonos y los grafos, los homófonos y los homógrafos? No, ¿No? Perfecto. Entonces, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios con este. Muy bien. Entonces, fíjate, aquí vamos a tener este cuadrito, nos ayuda a ver, tenemos todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto, en todos los sinónimos, entonces se escriben diferentes y en este caso también su significado puede ser igual, ¿no? Afín o semejante, ¿no? Entonces, no necesariamente es igual, así exacto, ¿no? Y en este caso su pronunciación es diferente. Este es muy, muy, muy importante entender esto, ¿no? Que se escriben también y se pronuncian diferente. Por ejemplo, aquí discutir, debatir, ¿no? O sea, discutimos, debatimos, es un ejemplo, ¿no? Y puede ser muy funcional. Luego los antónimos, ¿no? Aquí. Entonces tenemos, se escriben diferente, ¿no? En este caso su sentido es contrario y su pronunciación es diferente. Y, por ejemplo, siempre y nunca. Entonces vamos a hacer un pequeño alto aquí, ¿no? En los sinónimos. Entonces, en los antónimos. Vamos a ver, antónimos. Ujú. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener aquí una cuestión muy curiosa porque podemos tener tres tipos. Uno de ellos, ajá, uno de los antónimos, podemos decir que se llaman contrarios. Ujú. Perdón, contradictorios. Ajá, contradictorios. Otros que son contrarios, ajá, contrarios, y otros que son correlativos. Ujú. Y entonces, ¿a qué se refiere esto, que sea cada uno de estos? Por ejemplo, contradictorios es cuando los conceptos en este caso son totalmente diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes entre sí, entre este, y no hay nada en medio, ¿no? O sea, o es esto o es esto, ¿no? Pero no hay nada en medio. Ujú. Cuando hablamos de contradictorios, contrarios, perdón, es que aquí tenemos un punto, acá el otro, ajá, son diferentes, pero podemos tener alternativas, podemos tener puntos intermedios. Ujú. Entonces, por ejemplo, contradictorios. Yo tengo aquí este y son totalmente opuestos, no hay nada. Entonces, por ejemplo, pongo vida, ajá, y acá muerte. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿habría algo intermedio entre la vida y la muerte? no, ¿No? O es la vida o la muerte. O sea, no, nada de que muertos vivos o zombies, nada, eso no. Entonces, estás vivo o estás muerto y estás ahí, ¿no? Entonces, este es un tipo de antónimo que es contradictorio. No es esto, es aquello. Un contrario. Por ejemplo, yo pongo aquí blanco, ajá, y pongo negro. Ujú. ¿Habrá algo entre el blanco y el negro? el gris, Ujú. Claro, el gris. Ajá, entonces, si yo tengo uno aquí, pues puede quedar esto, ¿no? Entonces, pues, o sea, podemos tener aquí alternativas. Muy bien. Y luego yo tengo, por ejemplo, este, ¿no? El correlativo. Entonces, el correlativo es cuando un concepto necesita al otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, padre, ajá, padre, hijo, ¿no?
Ujú. Entonces, en el concepto de padre, como padre de familia, ¿no? No padre de sacerdote. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí padre e hijo. Y para poderse llamar padre, necesita el hijo, y el hijo, para poderse llamar hijo, necesita un padre. Entonces, se necesitan los conceptos, ¿no? Uno necesita al otro. Eso se llaman correlativos. Entonces, podemos tener antónimos que puedan ser contrarios correlativos, pero la mayoría en sí son esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te pongo estos, a ver, ponerle aquí, a ver, si yo pongo abierto, ajá, abierto, ajá, cerrado, ajá, ¿qué tipo de antónimo será? Con- Contradictorios. Contradictorio, exacto, muy bien, porque si o está abierto o está cerrado. Ya ves que hay personas que dicen, eso está entreabierto, ¿no? O dicen, deja emparejada la puerta, o cosas así. Pero no importa si está emparejada o todo ese asunto, está abierto, ¿no? Pero está cerrado, está cerrado. Y si no está abierto. Ujú. Eso es, no hay nada de entreabierto o entrecerrado, o sea, no, es abierto o cerrado. Sale muy bien. Entonces ya entendiste muy bien este. Ahora a ver si te pongo este otro. Aquí, borrar. Ujú. A ver, ¿no? Eh, acción, ajá, reacción. ¿Ese qué sería? Sería correlativo. Perfecto, porque toda acción corresponde a una reacción. Y sin una no puede haber otra. Perfecto, muy bien, excelente. Excelente, excelente. Muy bien, entonces pasamos ahora a estos, ¿no? Entonces ya tenemos esto. Decíamos entonces que los parónimos, son palabras que solamente se parecen, ¿no? Son diferentes y su pronunciación es parecida, ¿no? Entonces no son una cosa que tengan una relación directa. Entonces, por ejemplo, hierba o hierba, entonces significa aquí es IE, ¿no? Aquí es hierba, ¿no? O lagarto, injerto, ¿no? O sea, esas palabras que siempre te confundes y dices, ¿qué me dijiste? ¿O qué significa eso? O es esto o es aquello. Entonces, por ejemplo, bar y bar, ¿no? Entonces son totalmente diferentes, no tienen ninguna relación, pero solamente se medio parece, ¿no? O torno y toro, ¿no? Entonces ahí por una N, entonces podrían parecerse. Perfecto. Y entonces aquí luego teníamos homógrafos, los homónimos homógrafos. Entonces se escriben igual, significado diferente, ¿no? Y su pronunciación es igual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, as, ¿no? Y as. As en este caso del verbo hacer, ¿no? Y as, por ejemplo, de manojo de leños u otros, ¿no? O sea, esto de cuando tú tienes, por ejemplo, muchas cosas y las amarras, ¿no? Muchos palos y los amarras, eso es un as, ¿no? Y los homófonos, ¿no? Que son en este caso, se escriben diferente, pero su significado es diferente, pero solamente se escuchan igual. O sea, la cuestión ahí, la clave es la palabra fono, ¿no? De sonido. Entonces, abrazar, ¿no? De darle un abrazo a alguien, o abrazar de que se esté algo quemando en leña, ¿no? O en brasas. Perfecto. Entonces, ahí ya no hay dudas, ¿no? Con esto. No, Perfecto, muy bien. Entonces vamos, ¿no? Entonces aquí tenemos unos. Estos son algunos un poco difíciles, entonces vamos a tratar pero son un poco como el tipo de preguntas de examen, ¿no? Entonces por eso las tratamos de poner. Aunque te voy a mandar algunos cuando te mande la clase te mando algunos para que los hagas un poco más al nivel, ¿no? Que tienes. Estos son un poco difíciles, son palabras que realmente a veces se utilizan poco, pero vamos a hacer algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de inquirir. En este caso, ¿cuál sería el sinónimo de inquirir? Deja ponerle aquí en que sea más fuerte. Aquí, inquirir. Ujú. Cuando dices, hay que inquirir en eso. Sí, sí, sí conoces la palabra, ¿la habías escuchado alguna vez? no.
¿No? Ah, ok, eso es muy importante que te vayas acostumbrando a este tipo de palabras porque muchas veces así pensamos que son como las palabras facilitas las que nos van a poner y a la hora de la hora te ponen palabras de este tipo, ¿no? Un poquito más difíciles, un poquito más densas. Entonces, por ejemplo, ahí sería, tenemos indagar, evadir, deducir, facilitar, sustraer. Entonces, así de simple, por como te suene, ¿cuál pensarías que sería? Indagar. Indagar, ahí está, ajá, exactamente. Ujú. Perfecto, es esa, ¿no? ¿Por qué lo pensaste? ¿Por qué las asociaste? Muy bien. Nada más. Sentí que era esa. Sí, muy bien. O sea, ¿sabes lo que acabas de hacer? Pues básicamente es la cuestión de tener la ventaja del porcentaje. Hay toda una tabla de estadística muy interesante acerca de estos exámenes estandarizados de opción múltiple, de cómo puedes utilizar un 25, tienes de entrada un 25% a tu favor de que la respuesta sea correcta, ¿no? De que la que estás poniendo sea correcta. Luego tienes la cuestión de que usualmente vas asociando por algún tipo de intuición, ¿no? Así de que esta me suena, ¿no? Entonces, así como ahorita, ¿no? Dices, esta me suena. Entonces, le agarras, es una tasa muchísimo más alta, ¿no? Entonces, a veces cuando pasan el examen, pero en esta vez no lo vas a poder hacer, esa es la desventaja, es que en el examen, cuando era escrito, tú podías poner dos, ¿no? Y luego regresabas y ya corregías, ¿no? O sea, decías, me suena esta y paso a la siguiente. Y luego ya cuando regresabas, escogías entre las dos que habías elegido y entonces ya ponías. Y eso también tiene un 75% de ventaja de que cuando tú decides ya entre dos, ¿no? Que escogiste al principio, sea correcta, ¿no? Eso no vas a tener en el examen porque vas a tener que hacer una por una y si no terminas una, no puedes pasar a la otra. Entonces, esa es un poco la desventaja que vas a tener en este año. Pero muy bien, entonces cuando tú estás inquiriendo en algo, estás indagando, ¿no? Dices, voy a inquirir en lo que está sucediendo aquí. O sea, estás indagando. Muy bien. Luego, audaz. Esa sí la has escuchado. Esa persona es muy audaz. Sí. Siento que es la de sacar ¿Sagaz? Ajá. ¿Por qué te sonaría sagaz? porque tienen la misma terminación. Ah, ajá. Podría ser, podría ser. Ajá. Y a ver, vamos a escoger otra más. Esa y otra más. Mm, mm, Ay, no sé. Por ejemplo, audaz, cuando te dicen, híjole, esa persona se vio muy audaz. A qué te suena? Como muy astuta. Ajá, como una persona muy, que hace cosas extraordinarias, ¿no? Que no es como nosotros, digamos, que puede, no sé, brincar de un paracaídas de un edificio o nadar 40 kilómetros, en fin, ¿no? Entonces, en este caso, o que hace cosas así muy extraordinarias. En este caso, por ejemplo, la palabra vehemente es una persona, por ejemplo, que grita o que se exalta. ¿No? Entonces, no, esta no sería, ¿no? Porque vehemente es así, muy exaltado, se enoja, grita, en fin, entonces no es. Forzado sería una persona, por ejemplo, muy que hace las cosas sin ganas, ¿no? Sin deseos, sin nada forzado. Ahora, veloz, pues es una persona rápida, entonces cualquier puede ser una persona sagaz, es una persona que sabe, por ejemplo, esquivar cosas, ¿no? Se sabe meter, sabe hacer algunas cosas y todo. Pero la palabra en este caso que sería la más cercana sería usado. ¿Por qué? Porque en este caso hace cosas extraordinarias o cosas que nosotros en un momento dado no haríamos, ¿no? Entonces, la persona audaz es una persona osada también. Esta sería.
Ujú. Y entonces sagaz, porque le falta esa cuestión, o sea, todo el mundo puede ser sagaz, pero no todo el mundo puede ser audaz. Pero estuvo bien lo que hiciste al principio de relacionarlas por la terminación. Perfecto. Luego, adusto. ¿A qué te suena? Es una persona Dulce. adusta. Ajá. Así, vamos a poner dos otra vez, si las que te suenan. Intratable y Ujú. agresivo. Ujú. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos podrían ser? ¿Te suena así como la palabra incluso? Ajá. Sí, fíjate. Entonces nosotros tenemos una persona ermitaña, en este caso, es una persona también aislada. ¿Por qué? Pues porque estos se van y se aíslan de todo mundo. Este se va al bosque y ahí se aísla. Este también se puede aislar en su casa. Entonces estas dos no son, ¿no? Luego, una persona agresiva en este caso, intratable puede ser en este caso persona igual, ¿no? O sea, no lo puedes tratar porque se pone grosero o es muy agresivo, entonces tampoco lo puedes tratar. Entonces la palabra ahí que sale sobrando, o sea, que no tiene, pues, sería esta, ¿no? Entonces ahí sería esta. Muy bien, si te fijas cómo lo vas eliminando, puedes irlo haciendo también por eliminación. Entonces, eso es también muy importante, ¿no? Cómo lo vas haciendo. Luego, vamos con otra. Ajá, a ver, vamos a hacer esta solamente por eliminación también. Ujú. Esta de inope. Ajá, ¿a qué te suena eso? Falto. Ajá, falto, ajá. Falto, por ejemplo, como de pobre, ¿no? En este caso sería así. O sea, que no tienen nada. Escaso también suena como a esto, ¿no? Sencillo, pues también suena un poco como a ello. O sea, es poco. Entonces estas se parecen, estos se llaman grupos, en este caso semánticos, porque se parecen, o sea, están llevando a lo mismo, ¿no? Falto, escaso, sencillo, pobre, se refiere un poco como a menos. Entonces, ¿cuál es la palabra que sale sobrando? ¿No? Ruin. Ajá, entonces, ahí, esa es otra forma de contestar. ¿Te digas? O sea, va separando las cosas. Ujú. Perfecto, ahora tenemos esta. Pusilánime. Ujú. Entonces, cuando le dicen, ay, eres un pusilánime, ¿a qué se refiere? Mm, mm, mm. Ay, Así, pero lo ves así con los ojos entrecerrados y dices, híjole, eres un pusilánime. cobarde. Ajá, exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, inseguro y dudoso van en la misma línea, ¿no? Si ya es inseguro, está dudoso, ¿no? Es corto, ¿no? Y tranquilo, pues estos no tienen, ni incluso si te digas, no tienen nada que ver. Pero, por ejemplo, cobarde es así, ¿no? Ah, pues sí, la niña es un cobarde, ¿no? No haces nada, ¿no? En fin. Entonces, esa sería. Muy bien, excelente. Ujú. Vamos a borrar aquí. Y, a ver, aquí, epílogo. Esta ya ves que siempre sale así. O si cuando ves una película o un libro dices, y el epílogo sale, ¿no? Bien. Resumen. Ah, mm, no, porque el resumen es como todo el contenido, ¿no? Una síntesis. O sea, el epílogo, ¿en dónde está? Usualmente, ¿has visto las películas estas de Marvel, no? Estas de que tienen, tienen en este caso, eh, acaban y luego tienen un final.
¿no? Y luego tienen otro final. Eso se llama, por ejemplo, los epílogos, ¿no? Entonces, es lo último en este caso. O sea, porque el fin, haz de cuenta que acaba la película, ¿no? Aquí, ya acabó la película, entonces tú dices, ah, ya ese es el fin. Pero no, porque luego de ese fin hay otro momento. Y entonces ese sería el epílogo, ¿no? Es último. Entonces, si te fijas, están como complejas las palabras, ¿no? Aquí. Pero trata de acostumbrarte un poco a ello. Te voy a mandar unos ejercicios un poquito más suavecitos, o sea, no tan complejos, ¿no? Pero para que te vayas acostumbrando. Pero esta es una cosa un poco nos ayuda para también ver cómo podemos resolver independientemente de si sabemos la palabra o no. Entonces, por ejemplo, este también, ¿no? Ahora vamos con ojo. Antónimos, lo opuesto. Entonces, ¿qué sería lo opuesto a glaciar? ¿Qué entiendes por glaciar? Como algo muy frío, Ujú, 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 con mucho hielo. ujú. Muy bien. Ahora, como muy así, muy frío. Ahora, ¿cuál de estas palabras sería lo opuesto a eso, a frío? Muy bien. Ardiente, Perfecto, ahí está. Muy bien, ya la tenemos. Ahora, indigencia. Si dices, ay, ese indigente, esa persona indigente. ¿A qué te suena indigente? como no sé cómo decirlo, Así como... como alguien que no tiene Ajá, casa, ¿sí? sí, exactamente. Muy bien, ya está. Ahora, ¿cuál sería lo opuesto a eso? Abundancia. Claro, exactamente, ahí está. Muy bien, muy bien. Luego afrenta. Así cuando dices, híjole, esa compañera de la escuela me hizo una afrenta. Mm, ay, ay, sí, no sé. ¿No? O como, ¿qué te suena al final? Así como frenta, ¿no? Como frente. Ajá, Entonces, por ejemplo, afrenta es como confrontación. Ajá, sí. confrontación, que te confrontan. ¿No? Entonces, ¿cuál sería algo diferente así a que te están confrontando o que te están injuriando, que te están difamando o que te están diciendo alguna mentira sobre ti? Que dicen, esa persona me hizo una afrenta, o sea, que mintió sobre ti. Mm, Justicia. Sí, sí, podría ser, ¿no? Podría ser. Pero en este caso, una afrenta es lo opuesto a ello, es que aquí te están, digamos, están molestando y la justicia no necesariamente es una cuestión de equilibrio, pero una afrenta es la honra, ¿no? O sea, tu honrabilidad está en duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tu honrabilidad es lo que tú tienes y si alguien te pone una afrenta, entonces se está poniendo en entredicho tu honra. Ujú. Y no la justicia, sino lo que tú eres. Por ejemplo, tú puedes ser una persona muy buena onda y todo, entonces alguien va y cuenta un chisme sobre ti y dice, no, entonces es muy mala onda y todo ese asunto, o sea, está haciendo una afrenta, ¿no? De ti. Ujú. Sí. Muy bien, entonces eso sería eso. Sí, son algunas palabras que usualmente no utilizamos así como todo el tiempo, pero bueno, las vamos a ir utilizando poco a poco. Muy bien, entonces vamos a ver.
El otro punto, ya casi se nos acaba el tiempo, pero sí nos da un poquito de tiempo para ver esto, son la parte de las analogías. Ujú. Y entonces nosotros encontramos este tipo de preguntas, o las podemos encontrar así visualmente, o las podemos encontrar verbalmente, ¿no? Este tipo de cuestiones cuando dices, una enfermera es a una jeringa, como un pintor, ¿no? Es a una brocha. Si has visto ese tipo de preguntas, ¿no? Me imagino alguna vez las has hecho. Sí. Ujú. Bueno, eso se llaman analogías. ¿Y qué significa una analogía? Es una semejanza. Entonces, por ejemplo, podemos hacer analogías de todo. Por ejemplo, tú tienes el sol, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué hay en tu casa que sea análogo al sol? O sea, que tenga la función semejante a la del sol en tu casa. Poco. Un foco, claro, exactamente, un foco. ¿Por qué? Porque también irradia luz, y es un poco de luz como amarilla, ¿no? Exacto, y transmite calor, muy bien. Ahora, si yo tengo acá la Antártida, ¿no? El continente este, ¿que hay algo análogo a la Antártida en tu casa? Mm, congelador. Ujú. Claro, exactamente. Entonces, tú tienes aquí el congelador. Entonces, obviamente, esto es una analogía. Si te digas, no es que sean las cosas iguales, ¿no? Sino que tengan la misma función en este caso. Y entonces podemos hacer comparaciones. Y una de las cosas muy interesantes aquí de las analogías es cómo te las presentan en tu examen. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo esta, si te fijas, esto es a esto, como esto es a aquello. En el espacio, por ejemplo, así te lo ponen, ujú, así con palabras te lo ponen así, ¿no? Entonces, por ejemplo, X es a Y como A es a B. Entonces aquí la relación debe de ser así. Esta, esta primera se relaciona con esta, ajá, y esta de acá se relaciona con esta. Ujú. Esa es la regla. No puede hacer que X sea a Y como A a B. No, o sea, deben de ir así, ¿no? Esta con esta y aquella. Entonces, esa forma así, ajá, es la clave. Entonces, a veces nosotros encontramos esas analogías donde podemos tener los conceptos sí correctos, pero en desorden, y entonces eso está equivocado, ¿no? Entonces, eso es como lo primero. Luego, algo que también tenemos que ver mucho aquí es en las analogías, que por ejemplo, si esto está en plural, pues esto debe estar en plural. Si esto es un verbo, este es un verbo. Si este es un sustantivo. O sea, deben de ir acorde, deben de ser exactamente, o tener esa concordancia verbal, numérica, genérica, en fin. ¿Sale? Es muy, 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 muy importante ello. Ujú. Y por ejemplo aquí, ¿no? Si lo revisamos aquí es esta, sí, enfermera, en este caso va con el es. Y aquí, ¿cuál es la función? Aquí nosotros nos damos cuenta que ambos son trabajos. Entonces, esta es una trabajadora y este es un trabajador, pero ambos son trabajos, o sea, están laborando, son profesiones, ¿no? Y entonces aquí la parte genérica no es importante, porque aquí es o mujer y hombre, no, pero no está refiriéndose a eso, sino más bien está refiriéndose a profesiones. Y aquí está refiriéndose a los instrumentos que está utilizando. O sea, la enfermera utiliza sus jeringas como el pintor utiliza sus broches, son sus funciones de trabajo. ¿Sale? Entonces el jueves terminamos de ver bien las analogías, porque ya Ok. nos va a sacar de aquí el sistema. Nos vemos el jueves. Ten un muy buen día. Igual. Bye. Bye.